noches, bienvenidos a Plan País. En Uruguay se incrementaron los delitos, tanto las rapiñas como los homicidios. Hace un año que está en marcha un nuevo código del proceso penal que busca juzgar de manera nueva, diferente, los delitos. Vamos a hacer un resumen de qué se trata este nuevo código del proceso penal y ya les presentamos a nuestro primer invitado. En Uruguay hay más de 10.000 personas privadas de libertad, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. El sistema es absolutamente infinanciable, está totalmente colapsada la posibilidad de volver operativo este sistema. Habría que multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de funcionarios, con lo cual no hay ningún gobierno, ni mandrake, nadie va a poder dar los fondos para transformar la magnitud de este sistema. Entonces, el cambio pasa por otro lado. La privación de libertad tiene 2 capítulos, la de la cárcel para los casos severos, donde la persona no puede seguir libre, y las medidas alternativas. El ejemplo son los países nórdicos, donde por cada preso tienen 4 o 5 personas con medidas alternativas. La pena alternativa tiene que ser las 2 cosas, pena y alternativa. Darle la seguridad a la ciudadanía, a la víctima, a los operadores de justicia que efectivamente es una pena, que la persona va de alguna manera a devolver, que le va a costar de una manera devolver ese daño que cometió. Y alternativa en el sentido que no va a estar en la cárcel. Puede ser tratamientos ambulatorios, tratamientos para sus adicciones. Un alto porcentaje de todos los jóvenes, que son la mayoría de los presos, llegan a la cárcel por temas de drogas. Las penas alternativas pueden ser eso, pueden ser trabajos comunitarios y presencia, pero vigilados y continentados. Hay 30 cárceles en el país, con dimensiones y situaciones muy diferentes. A grosso modo, hay un tercio del sistema que ofrece oportunidades de rehabilitación. Hay un tercio que ofrece pocas e insuficientes oportunidades de rehabilitación. Y hay un tercio del sistema que está muy mal y que tiene condiciones que yo califico de crueles, inhumanas o degradantes, porque es como una pendiente, cualquiera que se coloque ahí va para abajo. Es inevitable degradarse allí por las malas condiciones que hay. Cada año se liberan de las cárceles entre 6.000 y 6.500 personas con las cuales convivimos a diario. Se quiere cruzar con una persona que sale de la cárcel con problemas de salud, que perdió la dentadura, que perdió los hábitos de trabajo, o si nunca los tuvo, perdió la oportunidad de tenerlos, perdió contacto con su familia, que de pronto no puede ni siquiera encarar una entrevista de trabajo, que hace 5 años que no escribe una carta, que hace 5 años que no se comunica, que no tiene familia, que no tiene un oficio, que no sabe ni por dónde va a empezar, que sale a la calle como quien sale al medio de la selva a ver cómo va a sobrevivir ese día, o quiere encontrarse con alguien que aprendió un oficio, se trabajó con él, analizó lo que pasó, vio el problema que tuvo, analizó el daño que cometió y sale con un proyecto de vida porque sabe que en un barrio lo está esperando, no sé, el canchero, el crutar, el vecino tal que sabe que sale y capaz que le da un trabajo. Se estima que entre 6 y 7 de cada 10 presos son reincidentes. La cárcel, así como está planteada, no parece ser parte de la solución. La bienvenida y las buenas noches a Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, un gusto recibirlo. Hola, buenas noches. Lo que planteaba Petit, la cárcel como parte de un problema y no de una solución. Es terrible lo que describía. Bueno, pero en parte es acertado. Es decir, parte del problema de seguridad que nosotros tenemos en el Uruguay tiene un origen o una continuidad, según donde uno quiera poner el inicio, en el sistema carcelario. Y eso no quiere decir de que las cárceles no tengan que existir, porque podemos pasar también de la crítica al sistema carcelario y decir, bueno, entonces la cárcel no tiene que existir. Yo creo que sí, que tienen que existir, que tiene que haber penas que se cumplan, y que tiene que haber oportunidades de rehabilitación, y también no tiene que haber ingenuidad. Creo que hay algunas normas que existen que se deberían cambiar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que las personas que tienen determinado tipo de delitos y son reincidentes o son reiterantes, no se les apliquen algunas de las opciones que tienen. Ya algunas se eliminaron ahora con las modificaciones del código,
pero por ejemplo el hecho de que por trabajar y estudiar puedan redimir una parte de la pena, yo creo que eso no es correcto. Sucedió con el Beto Suárez, un criminal conspicuo que tiene una cantidad de antecedentes y bueno, hizo un curso de yoga y se lo conmutaron como parte del estudio, tenía una pena de 8 meses y terminó dirimiendo 2 meses menos, casi 2 meses y pico. Entonces hay situaciones donde la oportunidad para la rehabilitación tiene que estar dada en determinados contextos, y en otros contextos yo creo que lo que hay que hacer es que la pena se pueda cumplir y que se pueda cumplir en un marco obviamente de dignidad y de respeto de los derechos humanos. Pero creo que hay que hacer un conjunto de ajustes porque también el nuevo código, que creo que es una buena novedad, a pesar de que ha habido dificultades y ha traído un movimiento de todos los actores que están vinculados para poder ejecutarlo, porque es algo nuevo y es algo que exige un cambio de actitud de todas las partes, y eso no siempre en un proceso de cambio es automático. Y por lo tanto son los dolores de la instalación de algo nuevo. Y creo que ahí tiene que haber, en el sistema carcelario, tiene que haber algunos cambios, porque bueno, nosotros también tenemos una dinámica en los centros carcelarios que ha ido cambiando, hay una cultura criminal que también ha ido cambiando y hay que poder adaptarse a eso, ¿no? ¿Cuál es la explicación que se encuentra desde el Ministerio para este crecimiento que vemos en los delitos, ¿no? Como el caso de las rapiñas o el caso de los homicidios? Y también comentar un poco la decisión que ha tomado el Ministerio de salir a intervenir en algunos lugares donde evidentemente el crimen organizado, como ocurre en otros lugares de nuestro continente, había plantado bandera, como pasó en el caso de Palomares o como pasó en Quevedo, y bueno, y cuánto de eso estuvo motivado con este crecimiento del delito. A ver, creo que lo que se está haciendo ahora en realidad no es algo que lo haya decidido el Ministerio, ni es una respuesta a la situación de crecimiento de algunos de los delitos que han ocurrido durante este año. Porque la primera intervención de estas características que se hizo en la zona de Casaballe, en Unidad Misiones, y eso, el primer operativo grande fue en diciembre. Ya ahí estaba, regía el nuevo código. Bueno, aquí está el fiscal de corte, él lo puede confirmar. Se hizo una reunión en su momento, por ahí por el mes de noviembre, donde estuvo él y designó a 3 fiscales. Estoy hablando del año pasado, hace un año exactamente. Por esta fecha, pero hace un año. Se designaron 3 fiscales, que fue el fiscal Gómez, el fiscal Rodríguez y la fiscal Ferrero, y ahí se conformó un equipo de trabajo y hubo una decisión de persecución penal de la Fiscalía de investigar eso, porque a partir del nuevo código quien dirige la investigación es la Fiscalía. Por lo tanto, esa intervención tiene ese origen y ahí el fiscal que actuó en ese momento, que era el que tenía todas la materia vinculada a los temas de extorsión y de armas en aquel momento, fue el fiscal Rodríguez, que fue quien logró el procesamiento de una parte muy importante de ese grupo criminal que después siguió y sigue hasta ahora. Y de hecho, ahora el último que cae lo termina procesando de vuelta Rodríguez porque estaba pendiente todavía el procesamiento desde el mes de diciembre. Lo que se hizo a partir de esos operativos, de una decisión también del presidente, fue incrementar, digamos, la presencia y la investigación en algunas áreas donde había condiciones similares para que pudiera suceder algo parecido a lo que sucedió en los Palomares. Y la decisión política que hay es de evitar eso, porque cada sociedad define el umbral de violencia que tolera. Y acá nosotros como país estamos planteando que hay un umbral de tolerancia a la violencia que queremos que sea bajo. En otros países de la región, aquí nomás en Argentina o en Brasil,
la cuestión de espacios controlados por el narcotráfico y territorios controlados por el narcotráfico es algo que ya se ha naturalizado. Es parte del paisaje. Uno va a Río de Janeiro, está en la playa, mira para arriba, ve que en Los Morros, sabe que ahí hay control del narcotráfico desde hace muchos años. Nosotros esa dinámica no podemos permitirla y tenemos las condiciones para evitarlo. Entonces, bueno, parte de la intervención tiene que ver con eso, con tener una acción preventiva y evitar que lo que estaba sucediendo en los Palomares, que tiene una capacidad de impacto enorme a nivel de la cultura criminal y de los centros carcelarios, porque en la zona de Casaballe es el lugar donde se concentra mayor cantidad de gente que ha estado presa en los últimos 5 años y la mayor cantidad de personas que visitan personas en los centros carcelarios por área, ¿no? Por área geográfica, se da en ese lugar. Por lo tanto, cualquier cosa que pase ahí tiene un impacto enorme y rápido, porque la capacidad de emulación del mundo criminal es alta, y si algo funcionaba ahí, se iba a trasladar a otros lados. Entonces, la intervención drástica de intervenir en ese lugar, con todo un plan muy sistemático de articulación del Estado, pero que, repito, no fue una decisión del Ministerio, porque las cosas tienen su origen y esta es la historia, y yo estoy hablando de que ahora estamos finales de octubre y más o menos por esta fecha, no tengo la agenda a mano, pero por esta fecha, pero hace un año fue esa reunión que yo le digo. Entonces, ahora lo que hay es, creo, una intensificación de algunas herramientas que se utilizaron en aquel momento y que dieron resultado, como el tema de los testigos y de las víctimas que se protegen, que es un mecanismo que viene con el nuevo código, que en parte en el procedimiento de los Palomares en diciembre se utilizó y fue no sé si fue el primero, pero anduvo ahí entre los primeros casos que se utilizó y medio masivamente, porque hubo muchas personas protegidas, porque estábamos hablando de situaciones donde la denuncia es algo complicado. Claro. La denuncia es parte del problema mismo de seguridad que está planteado. Ya el denunciar es un acto de riesgo. Entonces, cuando estamos frente a un problema de esas características, estamos frente a una conducta criminal muy compleja, una organización que tuvo una capacidad de extorsión masiva en ese lugar, pero que lo importante es que si no se actuaba con firmeza en ese momento, esto se iba a replicar como práctica, porque lo que da resultado en un lugar y no se resuelve es como lo de los cajeros. Los cajeros, es cierto, fue un grupo de chilenos que vinieron, instalaron la modalidad, pero si uno no logra cortar Por allí no se ha logrado. Bueno, y es por eso que empiezan también imitadores, algunos nativos, ¿no?, que no saben ni explotar una garrafa. Entonces, en algún caso le han tirado tiros a la garrafa pensando que podían explotarla. Pero rápidamente, la persecución penal y la eficiencia en la investigación criminal, que en este caso la dirige la Fiscalía, pero que tiene que tener un apoyo de la policía con capacidad de generar prueba, es central. ¿Por qué? Porque de lo contrario se generan lagunas de impunidad, que es lo que ha diferenciado estos operativos de otras circunstancias, porque cuando uno hace un procedimiento grande, pero de última todos los capos, digamos, quedan afuera, la gente lo sabe y nadie confía. Acá lo que hubo es una lógica de investigación distinta, con un foco diferente, y donde se va a las personas claves, como pasó en el complejo Quevedo. ¿Y eso se va a continuar? Sí, claro. Se va a continuar por 2 razones. En primer lugar, porque esto que se ha hecho ha generado una corriente de confianza importante, donde hay información que fluye, que va directo hay personas que van directamente a la Fiscalía a denunciar, porque eso se puede hacer. Hay personas que van directamente al Ministerio a denunciar. Y eso genera un conjunto de información que da la posibilidad de hacer procedimientos mucho más eficientes, porque en parte la lógica de avance de este tipo de conductas tiene que ver con la instalación de la omertá como una regla. La omertá es el pacto de silencio que hace la mafia. En principio lo hacen entre ellos, porque si uno ingresa a este circuito, de ahí no puede salir y tiene que generar el silencio como pacto. Pero también ese pacto después empieza a transferirse a las adyacencias.
es el pacto en el barrio de no te metas, hace que no ves. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo acá o estoy haciendo una actividad ilícita y tú vivís, yo no te hago nada mientras tú no hables. Y hay una idea de que si yo no hablo, no me va a pasar nada. Eso es falso en realidad, porque a la larga, en la medida que esta dinámica se instala, sucede. Pasaba en el Complejo Quevedo. Unos vecinos me dijeron a mí, bueno, esta gente del Complejo Quevedo a nosotros no nos hacía nada. Y yo le dije, pero ¿cómo que no les hacía nada? Le pusieron un muro, después le pusieron una reja, le controlaban quién entraba y quién salía, le ponían personas armadas en la puerta con una lista de quién entraba, 36 cámaras en los espacios públicos, de adentro del edificio, le tenían controlado todos los accesos y no le hacían nada a usted. Bueno, no, en realidad no nos lastimaban. Bueno, porque el proceso de dominación también va siendo aceptado y va siendo naturalizado. Y empieza el miedo y después para sobrevivir al miedo uno se tiene que adaptar. Y esa es la peor pérdida de libertad. El que acepte a alguien de que no me pasa nada cuando vivía en un complejo como ese, que efectivamente estaba bajo el dominio de una familia. Esto va a continuar en otros barrios de Montevideo. Del país. ¿Del país? Del país. ¿Está pasando esto en otras partes del país? No. Yo lo que dije son cosas distintas. A ver. Lo que va a continuar es un conjunto de acciones que pretenden evitar y tener una actitud proactiva y preventiva de investigación para que en lugares donde hay condiciones para que sucedan situaciones similares a lo que pasó en Los Palomares, eso no se consolide. Y las situaciones tienen que ver con, uno, lugares donde hay grupos criminales que tienen la decisión o la necesidad de ejercer un control territorial por el tipo de actividad delictiva que hace. Dos, lugares donde el entorno urbano favorece que esa decisión pueda implementarse. Tres, lugares donde además de ese entorno urbano hay situaciones de exclusión persistente que favorecen que se puedan implantar estas cosas. Pero esto en Los Palomares sucedió cuando las tres cosas se encontraron. Que se encuentren es posible, porque en muchos lugares del área metropolitana y algunos lugares del interior existen al menos la segunda y la tercera condición. Entornos urbanos que favorecen este tipo de situaciones y enclaves de alta exclusión. Grupos criminales que tengan la decisión puede haber, y lo que hay que hacer es evitar que esa decisión se transforme en algo verosímil o posible de ser pensado, porque tienen que saber que va a haber una persecución del Estado, que tiene que ver con la investigación criminal que lleva adelante de la Fiscalía, el apoyo que hace la Policía y el conjunto del resto de los organismos del Estado que tienen que tener una actitud activa para que esto no suceda, porque en el Complejo Quevedo tampoco entraba la UTE hacía 2 años y la UTE no lo denunciaba. La Intendencia había entregado esas viviendas y hacía 1 año y medio que no podía entrar. Entonces, y no lo denunciaba tampoco. Bueno, hay que tener una actitud más activa de ejercer la autoridad. De ejercer la autoridad sin complejos. La última, quizás parezca ingenua la pregunta, pero si todas estas acciones podrán significar que baje la cantidad de delitos. Bueno, yo creo que no es automático esto. En estos lugares hay una incidencia muy fuerte y una concentración muy fuerte del delito. Creo que la curva ascendente, tanto de homicidios como de delitos violentos, tiene otro tipo de explicaciones. Este no es el único factor, pero estos territorios, estos enclaves, hacen un aporte, digamos, por decirlo así, a las cifras del delito que es importante y es relevante. Porque además, si uno mira las cárceles, estos 10.400 presos, ¿de dónde viven? ¿Dónde vivían antes de caer? Si uno hace ese mapa, o si hace el mapa al revés, ¿a dónde van a vivir las personas que salen de la cárcel? Hay un espacio de coincidencia. Entonces, repito, la curva ascendente que hay vinculada a la situación delictiva, esto no es la única, no es la respuesta única. Esto tiene que ver con una respuesta de gobernabilidad democrática en realidad.
de que el Uruguay no puede permitir, y como sociedad no podemos permitir que esos umbrales de violencia se traspasen. Y por lo tanto es parte de una construcción colectiva del Uruguay de cuál es el umbral de violencia que nosotros estamos dispuestos a aceptar como sociedad y que esos espacios de impunidad no existan, ¿no? Leal, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ya venimos con el fiscal de corte, Jorge Díaz, un año del Código del Proceso Penal. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. El 1 de noviembre de 2017, y después de más de 10 años de debate, entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que modifica el procedimiento penal del sistema declaratorio al acusatorio, oral y público. Algunas de las principales modificaciones fueron el rol de los fiscales, que llevan adelante las investigaciones y acusaciones, debiendo presentar las pruebas a los jueces. La labor de los magistrados consiste en juzgar, considerando los argumentos de fiscales y defensores. Cosas buenas. Lo más importante, la transparencia, la posibilidad de las víctimas y de los familiares de las víctimas de estar enterados, notificados de lo que está pasando, que antes no existía, ¿no? La víctima estaba muy olvidada en nuestro proceso penal, la posibilidad de transparentar mucho más hacia la prensa y por ende a la sociedad en general el funcionamiento del proceso penal. El nuevo código prevé la posibilidad de realizar acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa antes de llegar a la instancia final del juicio. Por ejemplo, no teníamos previsto, por lo menos desde la parte del Poder Judicial, que más de un 90% de los procesos tramitaran por alguna de las variedades de proceso abreviado. El promedio de penas que se termina aplicando sea más leve de lo que ocurría promedialmente hasta el 31 de octubre del año 2017, así que sí se ha percibido por la ciudadanía y no está desencaminada la ciudadanía que en este momento la respuesta punitiva del Estado no es tan firme como tradicionalmente era. Una nueva ley aprobada en agosto de este año modificó 3 artículos del Código, acotando, entre otras cosas, las facultades para recurrir al proceso abreviado o acordar con la defensa en determinados delitos graves, así como las libertades anticipadas, y creó una comisión de seguimiento para la aplicación del Código del Proceso Penal, integrada por representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia. Damos la bienvenida al doctor Jorge Díaz. Bueno, tiene amplio protagonismo en esto de un año del Código del Proceso Penal y de pronto entrar directamente con esto. ¿Se es más leve ahora que antes? La respuesta es no, absolutamente no. En primer lugar, para afirmar que una cosa es más grave o más leve que otra tenemos que tener un parámetro con qué comparar. Y la realidad es que en el sistema antiguo había muy pocos parámetros objetivos de cuáles eran los volúmenes de las penas que se aplicaban. Si bien hay alguna tabla que manejaba el Poder Judicial respecto de los montos de las penas, no decían esas tablas cuánto era el cumplimiento efectivo de las penas. Todos los que trabajábamos en el sistema sabíamos que en aquellos delitos, por ejemplo en los hurtos, que son delitos excarcelables, muchas veces se disponía un procesamiento con prisión, la persona estaba 2 meses presa, 1 mes presa, 3 meses presa, salía en libertad y luego salía una sentencia que los condenaba a 12 meses, 15 meses de prisión, pero en realidad el individuo no volvía a la cárcel y el cumplimiento efectivo era de 2, 3 o 3 meses. Hoy en día, por ejemplo, en ese tipo de delitos, cuando se hacen procesos abreviados, que es lo que supongo que por ese lado viene la pregunta, se establece que son de 10, 12 meses, pero de cumplimiento efectivo, es decir, el individuo ingresa penado a la cárcel y cumple efectivamente toda la pena. Entonces, afirmar de que las penas hoy, las penas efectivas, son más leves que las del sistema anterior, yo creo que no es correcto
y por lo que nosotros estamos viendo en la realidad es lo contrario. Lo que estamos viendo que en el sistema actual, cuando se va a un sistema de proceso abreviado y se logra una pena de cumplimiento efectivo, y vamos a juicio por delitos de similar etiología, las penas que obtenemos en el juicio son similares a las del proceso abreviado. Por tanto, yo creo que esa es una afirmación que no tiene una base fáctica real, y bueno, lamentablemente se le ha transmitido a la población esa sensación, pero creemos que es absolutamente incorrecta. Es evidente que hay más información, hay más transparencia, pero no es menos cierto que la gente vive con preocupación el incremento del delito. Ahora, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Porque yo creo que estamos poniendo el énfasis en una pata y nos estamos olvidando del resto. El objetivo primario de la reforma era ayornar la legislación nacional a la Constitución de la República y a los tratados internacionales de derechos humanos que el país suscribió y ratificó y que estábamos incumpliendo flagrantemente. Ese es el primer objetivo. El primer objetivo de la reforma es en el plano de los derechos y en el plano de las garantías, en una sociedad democrática que no estaba cumpliendo con su agenda de derechos. Uruguay tenía una agenda de derechos muy ambiciosa en los derechos de segunda y tercera generación. Es más, se pavoneaba por el mundo con su agenda de derechos de segunda y tercera generación y no estaba cumpliendo con los derechos de primera generación, que es el derecho a tener un juicio justo, un debido proceso ante un juez imparcial. No estábamos cumpliendo con eso. Ese es el objetivo primario de la reforma. Y hoy, en el plano de los derechos, el imputado tiene derecho, obviamente, a una asistencia letrada desde el comienzo de las actuaciones, tiene derecho a una libre y previa comunicación con su abogado, tiene derecho a tener acceso a la carpeta de investigación del fiscal, tiene derecho a que la medida cautelar sea efectivamente una medida cautelar y no una pena anticipada, como funcionaba en el régimen anterior, y bueno, y tiene derecho a ser juzgado ante un juez imparcial, es decir, un juez que no haya intervenido en el proceso de investigación. Esos son mandatos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos que no se cumplían y que ahora se están cumpliendo. Y eso es un salto cualitativo importante. Y respecto a la víctima. La víctima, que era el gran olvidado del proceso penal. Porque aparte acá hay una cosa que el ciudadano no debe olvidar. El conflicto original no es entre el Estado y el victimario. El conflicto original es entre la víctima y el victimario. Ese es el conflicto original. ¿Qué pasa? Que en un determinado momento de la evolución histórica, el Estado, bajo la consigna de civilizar ese conflicto y evitar la vendetta o la venganza, se introduce en el conflicto. Desplaza a la víctima, monopoliza la acción penal y el conflicto queda trabado formalmente entre el individuo acusado de cometer un delito y el Estado que lo acusa. La víctima queda a un costado. Necesariamente las víctimas han comenzado a reclamar en el mundo entero una participación en la resolución de ese conflicto del cual habían sido desplazados. Y en términos generales los procesos acusatorios contemplan esa posibilidad, incluso dándole a la víctima la posibilidad de acusar, que es el instituto del querellante, que lamentablemente en nuestra reforma no se reconoció. Si se hubiera reconocido la figura del querellante, las víctimas podrían ir a juicio y acusar conjuntamente con la Fiscalía o en lugar de la Fiscalía. Eso no se reconoció. Ahora, hoy la víctima tiene derecho a estar informada, que antes no tenía ninguna información. Tiene derecho a tener acceso a la carpeta de investigación del fiscal. Tiene derecho a proponer prueba. Tiene derecho a ir a todas las audiencias. Tiene derecho a oponerse a la solicitud de archivo del fiscal. Cuando el fiscal decide archivar una investigación, si la víctima no está de acuerdo, hay que notificarla, es obligatorio notificarla y la víctima puede recurrir esa decisión. Tiene derecho a impugnar las decisiones del juez con la cual que lo perjudiquen. Y tenemos casos de sentencia definitiva, como el caso de San Luis, que están apeladas por la Fiscalía y además por la víctima. Es decir, tiene un estatuto de derechos, pasa a ser un sujeto de derechos, cuando antes era nada más que un mero objeto de prueba. Entonces, esos saltos en calidad, en la calidad de derechos, en clave de derechos de primera generación que no estábamos cumpliendo, el Código los cumple y en eso no hay discusión. Entonces, a mí me extraña cuando empezamos el debate del CPP, vamos automáticamente al tema de la seguridad y a vincular CPP con seguridad. Está bien, yo entiendo y comparto, entre otras cosas, porque mi familia es víctima fue víctima de delitos graves y cuando sos víctima de ese tipo de delitos graves no fuiste, sos siempre. Entonces, lo entiendo.
entiendo la preocupación de la ciudadanía, entiendo la bronca de la ciudadanía, entiendo la indignación de la ciudadanía y la puedo compartir, la comparto. Pero el tema es que estamos apuntando mal. Entonces, digo, lo que tenemos que ver es, ¿para qué aprobamos el código? Para esto. Nosotros entendemos que consecuentemente, y en la medida en que el proceso... No se olvide que estamos comparando un año contra 200 años de sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo existe en el Uruguay desde antes de que fuéramos país independiente. Llegó a nuestras tierras de la mano del conquistador Espalión con las leyes de partida. Se nacionalizó, por decirlo de alguna manera, con el viejo Código de Instrucción Criminal del siglo XIX y pretendió modernizarse en la dictadura militar en el año 80 con el CPP anterior, que en realidad más que modernizarte en muchas cosas se atrasó más todavía. Pero 200 años de sistema inquisitivo y un año de sistema acusatorio. Y ya prácticamente lo usábamos. Sirve el pobre CPP sirve para un fregado, para un barrido, y le echamos las culpas. Pasó a ser el chivo expiatorio de todos los problemas. No es el chivo expiatorio, no es el responsable. Entonces, esa transparencia hace que, evidentemente, además de hacer las audiencias públicas, la gente acceda a mucha más información. Hay información que antes no tenía. Es verdad. Entonces, ¿qué estamos comparando si no teníamos ni idea de las penas que le aplicábamos antes a esos sujetos? Ni idea. Estamos haciendo una comparación irreal. Claro. Ahora bien, la transparencia lo que te da es que la ciudadanía se entere, que la ciudadanía sepa, y ese es otro salto en calidad. Pero tiene su complejidad también, en el sentido de que se toman decisiones... Es la complejidad democrática. El sistema de administración de justicia penal se democratizó por primera vez en la historia. Y ser un sistema de administración de justicia democrático tiene sus complejidades, sin duda. Claro, por ejemplo, dos situaciones, ¿no? Un individuo que durante 7 años viola a una menor de edad, a una familiar. Usted me está hablando del caso Rivera. 5 años en la cárcel. Sí, no quería ponerle específicamente, decirle el caso de Rivera para, en cierto modo, despersonalizarlo y plantearlo como situación, ¿no? Entonces, claro, una persona que ve ¿Sabe eso... qué pasa? Que las penas de la violación hoy no son más bajas que antes. Yo estuve revisando sentencias de cuando yo era juez y tenía penas pedidas por los fiscales y yo dictaba sentencias porque yo... Otra gran falacia, que los jueces ahora tienen las manos atadas y que no pueden superar las penas que piden los fiscales. Antes tampoco. Si la pena que pedía el fiscal. Si la pena que pedía el fiscal era legal, yo no la podía superar. La única opción que tenía es si la pena que pedía era ilegal. Entonces vamos a llamarle las cosas por su nombre. Las tienen tan atadas como las tenían antes, en materia de penas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo vi sentencias de casos de violación de chicos menores de edad con penas de 3 años, 4 años. Es decir, las penas de los delitos sexuales en el Uruguay siempre, lamentablemente, fueron bajas. ¿Y por qué se mantienen siendo bajas? Y bueno, pregúntele al legislador, ¿por qué establece mínimos bajos? Lo que pasa es que acá hay una grave alteración de la dosimetría penal. Acá castigamos el delito de copamiento con una mínima de 8 años. Pero los abusos sexuales lo tenemos, el abuso, no la violación, el abuso sexual sin contacto lo tenemos en una pena de prisión. Entonces, yo creo que lo que tenemos que una cosa es el proceso penal y otra cosa es el código penal y las penas. Lo que tenemos que hacer, me parece ahora, es poner el énfasis en cambiar el código penal, en cambiar las penas, es decir, qué conductas son delito, qué conductas no son delito y qué penas tenemos. Nosotros seguimos teniendo un delito de estafa que tiene una mínima de 4 meses y una máxima de 4 años. El máximo de la estafa es igual al mínimo de la rapiña. Y puede haber una estafa, que es el cuento del tío, y puede haber una estafa de 600 millones de dólares, como fue la estafa del Banco Comercial. Quienes se llevaron el dinero del Banco Comercial durante la década del 90, que terminaron ocasionando, entre otras cosas, la crisis del 2002, la brutal crisis que casi nos fuimos por el caño como país, fueron condenados por estafa a penas de 3 años, que no las cumplieron tampoco, ¿no? No las cumplieron todas, porque salieron a la mitad o porque obtuvieron beneficios escarcelatorios y demás. Entonces digo, ¿y qué es más grave? Hay un doble rasero, ¿no? Evidentemente. Sin duda que hay un doble rasero.
Pero eso es una discusión que tenemos que dar en el marco del Código Penal. ¿Qué pasa con los delitos económicos? Digo? Sí. Nosotros ahora acabamos vamos a instalar una segunda Fiscalía de Delitos Económicos. Por primera vez en la historia hay 2 Fiscalías de Delitos Económicos, más la Fiscalía de Crimen Organizado que trabaja en las causas viejas. Y tenemos 2 fiscalías, tenemos una, ya estamos instalando la segunda, fiscalías de droga, extorsión, armas y demás. Estamos tratando de apuntar a eso, porque si no siempre quedábamos en el primer rasero. El sistema penal es altamente selectivo. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, muy analfabetos muy jóvenes y adictos. Más de 10.000, ¿no? Tenemos en este momento unas 10.400, 10.300, 1.400 personas privadas de libertad, y en el año 99, ¿sabe cuántos teníamos? 4.100. La población carcelaria en el Uruguay del 99 al 2018 se triplicó, y los delitos siguieron aumentando. Es más, la población carcelaria está aumentando desde el año 85. Y los delitos siguen aumentando. ¿Cómo se explica este momento que se está viviendo, ¿no? Porque ha habido una escalada. Mire, yo le digo que, en mi opinión, el Uruguay tiene hoy una usina, le he llamado yo, de generación de delito. Uruguay está fracturado culturalmente. Vivimos en una sociedad exitista, en una sociedad consumista, en una sociedad donde lo que importa es el éxito, y el éxito se mide en función de los bienes materiales que puedo comprar. Creo que eso no hay ninguna discusión. En determinados sectores de la sociedad, ese éxito rápido solamente se puede obtener, o la única vía que ven esos sectores es a través de la comisión del delito, y dentro de los delitos el narco, porque es el que obtiene mayor beneficio económico. Lo que pasa que cuando yo era adolescente o cuando yo era niño y vivía en un origen humilde, culturalmente yo no estaba, si uno quería triunfar en la vida tenía que trabajar, tenía que estudiar. Y esos eran los valores. Si quería comprar algo tenía que ahorrar. Esos valores se perdieron, se licuaron, y ese es el principal problema que estamos teniendo hoy. Entonces, eso no se resuelve ni con penas, ni con... Ahora, tenemos que trabajar en la prevención, porque si nosotros en una política pública de seguridad tiene prevención y control. No puede haber una política pública de seguridad que no tenga estas 2 patas. Si solo tenemos control, cuando hablo de control, hablo de la policía, la investigación criminal, la persecución criminal, la cárcel, y no tenemos prevención, y esa usina sigue prendida, no vamos a resolver el problema. Tenemos que tener prevención, control, pero prevención. Y esa es la pata que nos está fallando. Estamos acompañando, porque aparte hay una cosa que Juan Miguel Petit decía, y es, muchos de esos jóvenes desde que nacen ya de alguna manera están, entre comillas, condenados a terminar en la cárcel. Y lamentablemente como Estado los estamos acompañando a lo largo de todo el proceso, que termina ineludiblemente la mayor parte de las veces con esa persona presa. Entonces ahí hay un problema que tenemos que resolver y atacar. Eso no significa que no tengamos que controlar. Entonces, tanto control y tanta cárcel y tanta reja como sea necesaria, pero como sea necesaria, y tanta prevención como sea necesaria. Lo que pasa es que no estamos trabajando acá. Mire, yo ya tengo 51 años. Me vine en el año 85 a estudiar a Montevideo y el país ya vivió campañas de orden y mando donde había que crear delitos, crear penas, crear delitos, aumentar penas, crear agravantes. Se hizo todo eso y los delitos siguieron subiendo. Después vi políticas que decir, bueno, no, el problema son las causas del delito. Y se identificó las causas del delito en la pobreza y la indigencia. Y se dijo que cuando se resuelva la pobreza y la indigencia, el delito va a bajar. Y tampoco. Bajó la pobreza, bajó la indigencia y los delitos, porfiados ellos, siguieron estudiando, siguieron ascendiendo.
¿Eso qué quiere decir? Que el problema es mucho más complejo de lo que se le quiere presentar. Entonces acá no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. No hay respuestas lineales. Lo que pasa es que el razonamiento lineal es el que más rinde. Si yo digo, esto pasa por esto, Claro. En una sociedad que vivimos a la velocidad del clic, quizá el ciudadano se queda conforme y dice, bueno, no, este es el problema, hay que hacer esto. Ha sido Pero es bastante más complejo que eso. Sí, sin duda. Lo que planteaba Leal, ¿no? Decía, bueno, no es solo del Ministerio del Interior, evidentemente, la decisión de Claro, ingresar. porque esa es una de las cosas que permite el nuevo código que antes no se podía hacer, porque antes la investigación la tenían los jueces, la dirección de la investigación, y los jueces por definición son independientes. Entonces muchas veces nosotros cuestionábamos que la investigación criminal se hacía en el caso a caso. Era muy difícil coordinar que 2 jueces, 3, 4 jueces se sentaran en una mesa a analizar un fenómeno delictivo y ver cómo iban a actuar. No pasaba. Entre otras cosas porque los jueces eran independientes y había que son independientes y hay que preservar su independencia. El sistema acusatorio lo que permite, la investigación en cabeza de los fiscales, permite que nosotros podamos adoptar desde la Fiscalía políticas de persecución criminal y decir concretamente, bueno, vamos a abordar este problema y lo que hacemos, el fiscal de corte no dirige las investigaciones, pero lo que puede hacer el fiscal de corte es convocar a 1, 2, 3 fiscales y asignarles determinados casos para que los puedan trabajar en conjunto. En este caso de Casaballe fue los primeros días de implementación del código cuando nosotros recibimos información respecto de que estaba sucediendo esto ahí, de la manera, no lo voy a decir públicamente, pero de la manera más insólita recibimos esa información. Tuvimos la primera denuncia, que llegó de casualidad y hasta por error diría, porque estaba todo armado para que no hubiera denuncias, y a partir de ahí se desata todo un operativo de investigación previa, de inteligencia previa, que nos permitió identificar qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y en ese lugar lo que estaba sucediendo es que una familia, un clan criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y que a través de eso y con el dinero que eso le producía, dominaban todo el espectro delictivo de ese sector de la sociedad que involucraba rapiñas, hurto, porque después hay que obtener dinero para comprar la droga o para pagar la droga que se adquirió. Y bueno, las vías son generalmente la comisión de otros delitos que rodean esa situación. Se hizo un trabajo de investigación, se identificó claramente a quiénes eran los responsables de esta familia, que eran los principales miembros, porque aparte se había dado un fenómeno muy insólito por 2 razones, por enfrentamiento entre bandas o por operaciones puntuales. Habían muchos integrantes de esas familias que estaban enfrentadas o que estaban muertos o que estaban presos. Entonces eran sustituidos por otras personas y habíamos llegado a que las líderes eran o las mujeres o los jóvenes. Entonces hubo que hacer todo un proceso de identificación, se hizo una operación, se hicieron una cantidad impresionante de orden de allanamiento, pero ahí hubo 3 fiscales que estuvieron trabajando con las autoridades policiales y coordinando y mirando, delineando una estrategia de persecución criminal que todavía sigue, ¿no? Pero que recién estamos terminando ahora en cuanto a la identificación, la persecución y la obtención de sentencias de condena de estas personas. Y es interesante, ya no tenemos tiempo, pero lo que también planteaba Leal, ¿verdad? Es decir, la UTE, si hace 2 años que no entra a un lugar, lo tiene que denunciar. Es decir, los planes sociales a aquellas familias que están en el delito, bueno, eso tiene que estar en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que no podemos tener un Estado donde la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Tenemos que tener un Estado donde actuemos conjuntamente. En lo que pasó en Casaballe se logró sentar a un conjunto de organizaciones del Estado para operar sobre un determinado fenómeno, que nos permitió avanzar muchísimo, porque, por ejemplo, desde la Fiscalía nosotros tenemos una unidad de víctimas y testigos que está trabajando, asistiendo y atendiendo, pero en realidad nosotros estábamos en la primera etapa, que era la asistencial, y este proceso de Casaballe nos obligó a rápidamente tener que elaborar un proyecto de testigos protegidos, que no había existido nunca en el Uruguay, y es más, había gente que decía que era imposible hacer en el Uruguay. Bueno, en menos de un año, y obligados por las circunstancias, porque al principio fue bastante complicado porque no estábamos preparados para eso, hemos desarrollado un plan
1 y un plan 2, que son de asistencia y atención, y un plan 3, que es el programa de testigos protegidos, que implica obviamente desde la declaración de esa persona en juicio como testigo intimidado, como el Poder Judicial ahora incluso también rápidamente se ayornó y puso las salas para poder tomar ese tipo de declaraciones, desde ese tipo de declaración hasta, bueno, muchas veces tomar medidas de protección de distinto grado. En algunos casos custodia, en otros casos realojo, pero fíjese usted que para un realojo usted tiene que movilizar al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud. Muchas veces hay niños, entonces hay que coordinar con primaria o con secundaria. Es decir, hay que hacer toda una coordinación de repente para realojar una sola familia, que es brutal. Y lo hemos hecho, y lo estamos haciendo, y lo vamos a hacer mejor todavía. Jorge Díaz, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirlo, hacemos una pausa, ya venimos, cerramos con Gerardo Caetano. Del Código del Proceso Penal, esta nueva modalidad que se ha instalado en el país y la necesidad, decía Jorge Díaz, de reformar definitivamente el Código Penal, que en el Uruguay es del 34. Primero, dos señalamientos. El primero, una de las virtudes que yo más admiro en las personas es el coraje. Acá hemos tenido sentados dos personas con un enorme coraje. Coraje personal y coraje intelectual. En el error o en el acierto, coraje. Lo segundo, estamos atacando un problema muy complejo que es objeto de una simplificación política. Hay muchos actores que creen que en este tema, que por supuesto para ellos no es el derecho sino que es la seguridad, se define las elecciones del año próximo. Yo creo que puede ser un gravísimo error en la perspectiva electoral. Sin duda creo que perjudica al país. Hemos escuchado al fiscal Jorge Díaz, en primer lugar, y es un señalamiento muy importante, el fiscal tiene, entre otras cosas, la perspectiva de la víctima, porque ha vivido en su familia lo que es la violencia en términos de escenario urbano. La ha vivido dramáticamente. Y él, de alguna manera, plantea ciertas cosas que son clave. Diferenciar el Código de Procesamiento Penal del Código Penal. Se le pide al CPP, cosas que en realidad tienen que ver con el Código Penal. Se le pide en un año de práctica al CPP lo que en 200 años, como él lo decía, en la historia del país, cuando se referían a la herencia jurídica que recibió el Estado oriental en 1830, se hablaba de la antigua Constitución. Bueno, eso, por cierto, hubo mucha herencia colonial. Bueno, estamos en una reforma que, entre otras cosas, como también dijo bien el fiscal, es una reforma para el cumplimiento vinculante de tratados internacionales que el país incumplía por definición. Hay un gran avance, pero no solamente en términos de garantismo, que también. Hay un gran avance en términos de eficacia, de protección a las víctimas. Y tenemos una simplificación de un tema mayor. Yo puedo entender absolutamente la pasión con que el fiscal trata de defender un tema, un asunto, una cuestión, que es objeto de una simplificación persistente, permanente. El Código Penal. El Código Penal viene del año 34. El gran jurista del Código Penal, ¿sabés quién era? José Irureta Goyena. Prácticamente el Código Penal que él escribió lo aprobaron a tabla cerrada. ¿Sabés lo que decía Irureta Goyena? Tenía como referencia al Código Rocco, que era el código fascista, el código de la Italia fascista, y puso en el proemio: le he quitado todo aquello demasiado fascista porque nuestro pueblo es liberal. Bien, ese es el Código Penal que con alguna enmienda está vigente hoy.
Y se le pide al Código de Procesamiento Penal fallas y problemas que tiene el Código Penal. Bueno, estamos tratando de simplificar con una búsqueda política algo que es extraordinariamente complejo y que a una sociedad como la uruguaya le va la vida. Ahora, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, en una entrevista que le hicimos en su despacho, dice que este Código del Proceso Penal es más leve. Allí, bueno, nosotros se lo trasladábamos a Jorge Díaz, él se señalaba que no es así. Bueno, yo no soy jurista, no es mi objetivo, he estudiado mucho este tema porque este es uno de los temas más importantes de la sociedad uruguaya. He escuchado con mucho detenimiento argumentos de uno y de otro, lo escucho particularmente al fiscal Jorge Díaz porque es un actor protagónico de un tema crucial. Yo realmente creo que la argumentación dada por el fiscal es la argumentación pertinente. Lo prueba de manera efectiva, incluso plantea una cuestión que es clave. ¿Comparar con qué? ¿Es más leve en comparación? ¿Con qué? ¿Con qué? Y mirarlo en perspectiva histórica. Bueno, los datos son inapelables. Ese dato de los 44.000 presos en el 99 y los casi 11.000, 10.500 que tenemos hoy, bueno, eso está queriendo decir algo. Lo que ocurrió en Los Palomares, en el barrio Casaballe, no es tocar el huevo de la serpiente. No estamos en un momento de transformación gigantesca frente a una complejidad gigantesca que además ya no tiene sus orígenes, fronteras adentro. Y estamos requiriendo que en un año un código que, entre otras cosas, y es el objetivo fundamental, se hizo para construir derecho, para justamente incorporar expresiones vinculantes a propósito de tratados internacionales de derechos humanos, que el Uruguay incumplía por definición en derechos de primera generación. Bueno, y algo interesante también que planteaba Díaz, ¿no? Y es que no se puede simplificar, que es un tema muy complejo, que los porfiados delitos han ido en aumento a pesar de las leyes más represivas, recordemos la Ley de Seguridad Ciudadana, o de la baja de la pobreza y de la indigencia, pensando en aquella cuestión automática de baja la pobreza, baja la indigencia y empieza a ceder el problema de inseguridad. Ana María, yo te hago esta pregunta. En el tema de seguridad, dar buenas noticias y dar malas noticias, ¿qué reditúa más? Decir que el nuevo código es leve y que ha fracasado, o defenderlo con convicción y con argumentos, ¿qué rinde más? Decir que protege a los pichis, protege a los delincuentes y desprotege a las víctimas, ¿qué rinde más? Bueno, yo creo que tenemos que reconocer el coraje ciudadano, tenemos que reconocer la convicción y tenemos que debatir argumentos, sobre todo respecto a estos temas que son cruciales y complejos, y hay que debatirlo en la complejidad. Lamentablemente, la seguridad ha entrado en el núcleo de la disputa política. Defendamos a aquellos que están defendiendo la justicia y los derechos con mucho realismo, porque viven en esta sociedad y sufren esta sociedad, pero también con mucha mirada protagonista y con mucha mirada hacia el futuro, y con mucha convicción. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo miércoles. Gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches.